honestamente, y lo digo aquí en cámara, yo le recomiendo a todo el mundo que sí. Te cambió la situación tremendamente. Entonces, tuviste que cerrar la escuela después de varios meses. Tuve que cerrar la escuela. Traté, honestamente, bro, de verdad, siéndote sincero, yo no quería venir a Estados Unidos. Es verdad. Yo no quería venir a Estados Unidos, nunca fue mi plan, nunca fue mi idea, porque es muy difícil, Brian, tú siguiendo mi pasión. Y mira, voy a hacer algo aquí, si no se puede, tú lo editas. Ajá. Yo, el día antes de yo venir aquí a Miami. Señores, eso es un exclusivo aquí. Yo no me hubiese imaginado eso. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Sí, no claro, todo claro. es... So now I am with Randy Santos. ¿Verdad que esto en español? Se me estaba olvidando. Español. Esto en español, esto es para nuestra gente. Ahora me encuentro aquí con un muy buen amigo, Randy Santos. De verdad que súper emocionado por la oportunidad de tenerte aquí presente. Porque no tan solo te conozco ahora a nivel profesional y todo lo que tú estás logrando, pero también te conozco a nivel personal porque nos criamos juntos. Tú y yo venimos de Dominicana, literalmente vecinos en el mismo edificio. Yo vivo arriba y tú abajo. Yo abajo, sí. Nosotros jugábamos en el mismo patio. En el mismo parqueo. Besamos a la misma chamaquita. Es verdad, no sé es si verdad. tú te acuerdas de eso. Yo me acuerdo. Óyeme, mucha memoria. Y me emociona de verdad ver el crecimiento y lo que tú has logrado aquí. Yo sé que tú recientemente te mudaste aquí a los Estados Unidos. Yo me mudé en el 2015. Tú te mudaste en menos de 3 años. Sí. Y viejo, ver el crecimiento que tú has tenido. Tú, empezar haciendo clases privadas de danza, ahora tener tu propia escuela con más de 100 estudiantes. Eso de verdad que es un logro tremendo. Has salido en la televisión como en Telemundo. Te contratan empresas grandes como Spotify, la Clínica León en Miami, sí. Clinical Center. Tú recibiste a Miss Universo en un momento. Y óyeme, la lista sigue y sigue. Escuché por ahí que va a trabajar con Marc Anthony. Eso viene por ahí. Eso viene por ahí. De verdad que me alegra mucho y quería traerte para eso, porque conectamos desde que tú llegaste. Te vi, yo dije, mierda, te tiré, sí, qué chulo, Randy por aquí. Pero, óyeme, un crecimiento rápido y es una bendición. De verdad que se me eriza la piel ver el crecimiento porque de nuevo nos conocemos. Háblame de ti. Cuéntame de Randy hoy en día. ¿Cómo va eso a nivel profesional? Mira, bro, antes que todo, quiero darte las gracias rápidamente por invitarme a tu podcast. De verdad que así como tú resaltas muchos logros míos, yo siempre también he venido siguiendo tu trabajo. Gracias, bro. Y de verdad que cuando uno se codea de personas que tienen la misma visión que tú, es lo mejor que a ti te puede pasar para tú tomarlo de inspiración. Sí. Porque eso te motiva y hace que tú no te estanques. Yo también te felicito mucho, brother, de verdad. Gracias. Y la vida es increíble, la vida, yo le llamo como una diosidencia. Sí. Porque son cosas que éramos vecinos, sí. Y quién se imaginó que varios años después íbamos a coincidir. Que vamos a estar sentados aquí, hablando, teniendo esta conversación. Exacto. Tú en tu proyecto, yo en el mío. Exactamente. Y sé testigo de ese crecimiento. Yo sé que, y eso te comentaba fuera de cámara, de que cuando la familia de nosotros, que todavía siguen siendo vecinos allá en Santo Domingo, sí. vean este video, de verdad yo sé que les va a gustar mucho. Sí. Entonces, Randy Santos, muchos proyectos, tú vienes desarrollando principalmente el de la escuela de danza, por un tiempo, enseñando a muchos latinos y no latinos a bailar merengue, bachata, salsa. Mucho gringo. Entonces, háblame de eso. ¿Qué es Randy Santos Studios? Mira, yo diría que Randy Santos Studios es un espacio donde las personas pueden ir a encontrar ese momento de felicidad que ahora mismo le puede estar faltando en su vida. Dígase que tú eres una persona que trabaja mucho y tú necesitas ese ambiente en el cual tú vas a llegar a un espacio sano, divertido, alegre, y tú lo que vas a encontrar es una metodología de clase que se va a adaptar a ti. No solo que vas a aprender, sino que la vas a pasar bien, brother. Sí. Vas a hacer buenas amistades y créeme, mi hermano, como muchas veces nosotros decimos, una vez que tú entras al mundo del baile es muy difícil salir. Sí. Porque un ambiente sano es chévere, divertido y
aunque tú no lo creas, se crece mucho como persona, que fue mi caso. A mí el baile me cambió mucho la vida, bro. ¿Cómo empezó eso? Porque yo, por lo menos lo que yo conozco de ti, de niño, yo nunca pensé, de verdad, nunca me imaginé que tú ibas a terminar siendo, o sea, un profesor de danza, de baile. Yo tampoco. Empezó? Mira, eso, por hacerte la historia así, no tan larga. Yo aproximadamente en el 2016, yo conocí a una chica y ella era cubana. Sí. Bueno, es cubana. Tú sabes que a los cubanos le encantan bailar. Sí. Y nada, ella un día, bro, me dice, te voy a llevar a un lugar a bailar. ¿Eso fue aquí o en Dominicana? Eso fue en Dominicana. Ajá. Te estoy hablando que eso fue en el 2016. Okay. O sea, eso fue hace 7 años. Okay. Si no estoy mal, hace 7 años. Y yo de una vez digo, bueno, hay problema porque yo no sé bailar, mi hermano. O sea, yo no era el típico muchacho de la clase que se paraba adelante a bailar, que se sentaba adelante en la silla. Yo me sentaba atrás porque yo era tímido. Sí. Yo siempre había sido tímido, bro. Y nada, eso me bloqueó, pero le dije, bueno, está bien, vamos para allá. Llegamos al lugar. Cuando llegamos al lugar, para mi sorpresa, era una escuela de baile. ¿Qué pasa? Las escuelas de baile, 1 vez, 2 veces al mes, 3 veces al mes, hacen una fiesta que se llama Social Night, que eso es como para promocionar la escuela como tal, y es, vamos a decir, un espacio de discoteca, por así decirlo, un nightclub, pero en el cual tú te sientes más cómodo. ¿Por qué? Porque hay más personas haciendo lo que tú estás haciendo. Exacto. Que es aprender. Exacto. So, ahí la gente no va juzgando como la gente o burlándose del otro. Exacto. Nadie se va a burlar de ti. O sea, todo va a fluir. Si tú te equivocas, no importa. Todo se corrige entre ustedes y así. Sí. Entonces fue una muchacha que te invitó. Fue una muchacha que me invitó, que me involucró. Y nada, bro. Yo llego. Ella empieza a bailar porque yo obviamente no sabía. Yo no sabía bailar ni taquito, como nosotros decimos allá. Y nada. Yo vi un video, tú tenías como 2 pies izquierdos. Bro, yo estaba... Tú posteaste un TBT, yo dije, sí. Mierda, qué cambio. No, mi hermano, mira, de verdad que parece que me echaron aceite en la cintura. Oye, entonces, esa noche te inspiraste, te gustó. Tuviste que salir de la zona de confort, súper nervioso. Sí. Entonces tú dirías que, déjame preguntarte ahí, tú dirías que te forzó a salir de la zona de confort porque te gustaba la muchacha o porque te enamoraste de la danza. ¿Cuál de las dos? Bro, yo diría porque yo quería demostrarle a ella que yo podía. Porque pasó algo, que fue que alguien le invitó a bailar. Y yo no me sentí cómodo con eso. Pero no por celo, de verdad, te lo juro que no fue por celo, sino porque yo dije, wow, ese pudiera ser yo. Sí. Que ahí es que yo digo que yo pude haber tenido 2 reacciones. Número 1, yo hubiera dicho, vámonos de aquí, yo no quiero estar aquí. Sí. Y número 2, que fue la reacción que yo tuve, si él pudo, yo también puedo. Exacto. Y de ahí empezó mi camino con el baile. Ok, fue más bien el hecho de que tú queriendo tener esa oportunidad que ese chamaco tenía, simplemente porque él sabía algo que tú no sabías. Exactamente. Esa curiosidad se despertó y entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? ¿Qué? ¿Te inscribiste en la clase? A partir de ahí me inscribí en la clase. Para mi coincidencia, porque como siempre he dicho, los planetas, bro, se alinean. El que era mi profesor en ese momento era un vecino que vivía por la casa, que se llama Abraham. Un saludo para él si ve esto. Y como fue el que me tocó, yo me sentí más cómodo, tú sabes, porque ya lo conocía y como que la clase fue bien chévere. De verdad, bro, que hay un dicho que dice que vine buscando cobre y encontré oro. Yo encontré oro en ese espacio, bro, porque no me imaginé hasta el sol de hoy que yo me iba a enamorar tanto del baile. Wow. O sea, me acabé enamorando más del baile que de la misma muchacha. Te quedaste, está buena esa. Te quedaste pegado del baile. Del baile. Nunca paraste. Desde ese momento tú seguiste con tu clase. Nunca paré. Tú llegaste, y no recuerdo, tú llegaste a perseguir una educación formal, tú llegaste a la universidad de casualidad o algo. Sí, yo me gradué del colegio, del high school, obviamente. Sí fui a la universidad, fui a PEC. Okay. Estudié advertising, publicidad, pero no me gradué, bro. Okay. No me gradué. Me imagino que fue siguiendo la pasión por el baile. Sí, honestamente sí. También en ese momento
No te voy a negar que al principio estaba muy entusiasmado con mi carrera, de verdad que sí, pero perdí la motivación en cierto punto por varios factores ajenos, el mismo factor de quizá la carencia de oportunidad en el mercado en ese momento. Y como que perdí la motivación, bro, y vamos a decir que eso fue paralelo con el tema del baile. Sí. Y como que yo encontré un refugio en el baile. Porque muchas veces cuando uno estudia algo, Brian, uno piensa como que, wow, ¿y dónde yo me voy a ver en los próximos 4 años? Sí. Y cuando yo empecé a bailar, que yo no me imaginaba un futuro, pero sí como que veía algo más seguro. Sí, no sé si me voy a entender. No, sí, creo que te entiendo perfectamente. O sea, el caso es que pasó simultáneamente, donde en el área quizás donde tú estabas estudiando, tú lo disfrutabas, pero no te brindaba esa pasión que quizá el baile lo hacía. Entonces, es como que tú pusiste la cosa en un balance. Oye, esto yo lo disfruto bastante, sigo mejorando, sigo aprendiendo, sigo creciendo, y esta no tanto. No quizá porque no me guste, simplemente no crea esa misma pasión. Exacto. Entonces, me imagino que comenzaste a dedicarle más tiempo a una que otra y así orgánicamente pasaste. Exacto. Sí, no, y es chistoso porque es como yo dejé de tomar clases en la universidad por tomar clases de baile. O sea, literalmente. Eso es una locura. Que en el momento tú lo piensas así y tú dices, ¿y este loco? Sí, no tiene que decirme. Yo estoy seguro que tu familia se preocupaba. Sí. O sea, se llegó a preocupar, quizás te hizo comentarios así. Sí, no, y principalmente mi papá, bro, porque tú sabes que yo conozco a tu papá. Sí, tú sabes que los padres de uno vienen de una educación tradicional. Sí. Que trabaja, estudia. Sí. Estudia, trabaja. Exacto. Y le presta mucha importancia a la educación formal. Sí. Hoy en día tú sabes que está la educación formal, informal, o sea, hay muchas formas de tú adquirir una educación como tal. Sí. Independientemente de, bro, yo honestamente, y lo digo aquí en cámara, yo le recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de ir a la universidad, que vaya. Sí. Porque esa costumbre se está perdiendo poco a poco. Sí. Tú sabes. Y es bueno, bro, porque la universidad te forja. Claro. Tú sabes, te forza a crear relaciones. Tú no sabes quién tú vas a conocer en la universidad. Sí. No, y continuando con ese preciso comentario, tú estás en el área de las artes, el baile y eso es artes, pero tú tienes un negocio, tú eres dueño de negocio. Sí. Entonces, la educación formal muchas veces te puede brindar esos conocimientos necesarios para manejar un negocio. Exacto. Lo del arte nace por pasión, nace por bien pasión, empírico y todo eso. Pero el conocer cómo estructurar y manejar un negocio, eso también requiere cierto conocimiento. Sí, y también es muy, muy importante, porque eso me ayudó muchísimo, la autoeducación. Sí. Leí muchos libros. Sí, eso yo leí muchos libros. Eso yo he visto. Tú mencionas, así ya tengo una idea de cómo tú empezaste en la danza. ¿Qué pasó? ¿Tú llegaste a abrir un negocio formal en Santo Domingo antes de mudarte? Sí, te cuento rapidito, mira, cuando yo empecé el proceso de dar clases, el tiempo fue fluyendo, ya ahí fue que yo fui encontrando ese don que yo tenía como para acercármele a una persona y poder explicarle un paso, una metodología, un ritmo, y eso fue empírico, bro. Sí. Es un conocimiento como que me salió... Bien orgánico. Bien orgánico, de verdad, Brian, mira, eso es algo que yo no sé cómo explicártelo así. Y nada, bro, pasa el tiempo, le voy aplicando a los estudiantes en la misma escuela, hablo con el mismo director de la escuela, le digo que me dé una oportunidad para yo demostrarle que yo lo puedo hacer. Paralelamente a eso me van llegando más clientes de clase privada, le voy enseñando, hasta que llega el momento de que me voy de esa escuela y yo decido emprender mi propio camino. Ok, allá en Santo Domingo. Allá en Santo Domingo, y... recuerdo que yo tomé esa decisión en diciembre del 2019. Okay. Y ya en enero del 2020 yo abro mi primera escuela. Okay. Abro mi primera escuela, que estaba en la 27. Diciembre del 2020. Okay. O sea, tomé la decisión en diciembre del 2019. Okay. Y abrí la escuela en enero del 2020. Okay. O sea, hace 3 años fue eso. Justo antes de COVID. Justo antes de COVID. Ya tú sabes. Y, bro, de verdad que no sé si a lo mejor en el corte se pongan alguna imagen que yo te envío, fue una locura. Yo no esperaba el éxito que yo tuve ese día. O sea, yo me programé quizá para
10 estudiantes y al final me llegaron como 90 personas. ¡Wow! Que querían inscribirse para empezar. Llegaron 90 personas y se inscribieron ahí y el salón estaba lleno, bro. ¡Wow! En tu propio negocio, tu propio espacio. ¡Wow! ¡Wow! Sí. No, o sea, empezó un éxito inmediato. Fue un éxito, bro, de verdad que sí. Me imagino que todo eso cambió de inmediato por COVID. Sí, mira, te explico. Yo recuerdo esos 3 meses como como una etapa en mi vida que, como dice Bad Bunny, que yo estaba en mi pick. Porque fueron 3 meses muy bonitos, bro. Sí. De verdad, Brian, se siente muy bien cuando tú emprendes en algo que a ti te apasiona. Sí, no, y que tú sientes ese apoyo inmediato. Y cuando tú sientes ese apoyo inmediato. Esa intensidad, viejo, o sea. Sí, de verdad que sí. Te da una gasolina, y te da ese impulso, esa motivación increíble. De verdad que sí. Y nada, bro, enero, un éxito, febrero, un éxito, entonces llega marzo. Recuerdo que la pandemia empezó, el COVID-19 empezó a mediados de marzo. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que mi negocio es baile, o sea, hay que tocarse. Hay una interacción. Hay una interacción, sí. Y ya empiezan las restricciones del gobierno allá en mi país, en Dominicana, en la cual, no sé si tú recuerdas, todos los negocios a las 5 de la tarde ya. Había que cerrar, un toque de queda. Toque de queda. Y al principio uno estaba tratando de reducir la exposición. Sí, o buscarle la vuelta, como uno dice. ¿Cómo? Bueno, poniendo las líneas, las líneas, el hand sanitizer, la distancia. Pero, bro, al final del día eso es imposible. Sí. Es imposible. Y nada, di el anuncio. Señores, lo siento mucho, lamentablemente vamos a suspender la clase por 2 o 3 meses, que en ese momento uno ignorante al fin decía, la pandemia no va a durar más de 2 meses. Claro, exacto. Y, wow, bro, fue difícil, fue triste, porque yo no esperaba tener un éxito tan rápido y que de repente, ¡boom! Wow, increíble, increíble. Es otro ejemplo de cómo afectó de manera inmediata. Y difícil es. Tú imagínate, si tú hubiese tenido el negocio por varios años y eso te pasa, óyeme, pero empezando seguro fue un golpe moral bien fuerte. No, bro, y que gracias a Dios, déjame explicarte algo rapidito ahí. Donde yo tenía la escuela, yo alquilaba un espacio que era un salón de spinning en un gimnasio, que me pertenecía a mí en ese momento. Okay. Y como yo tuve ese éxito tan grande, Brian, yo estaba buscando mi propio espacio ya para alquilarlo. Sí. Wow. En cuestión de meses. Un par de meses. Wow. O sea, que imagínate que yo hubiera hecho, ese compromiso. Sí. Me hubiera ido mal. Wow. Hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Porque el COVID, la verdad, te cambió la situación tremendamente. Entonces, tuviste que cerrar la escuela después de varios meses. Tuve que cerrar la escuela. Traté el sistema de clases virtuales. Y... Es difícil. Es difícil, Es difícil, me imagino, porque tú empezaste describiendo tu negocio como un sitio para botar el estrés, un sitio para relajarse y todo lo demás. Y parte de ese ambiente lo crea el estar físicamente. O sea, la danza es un tema físico. Sí. Tú sabes, muchas razones. O sea, la principal razón es esa. Es mucha conexión, sí. No, que se puede, y te lo digo a nivel personal. ¿Tú sabes cómo yo aprendí salsa? ¿Cómo? Fue por YouTube. ¿Por YouTube? Por YouTube. Yo, un muchacho, más o menos la misma motivación. Yo veía a los otros muchachos bailando y en la discoteca, cuando ponían esa salsa, y mielquina, yo tenía que quedarme sentado, esa vergüenza, y la muchacha que me gustaba bailando con el otro. Sí, es fuerte. Entonces yo me dije, tengo que aprender. Busqué mi video y yo mismo viendo un video en YouTube. O sea, el que quiere, y eso tú lo sabes, busca la forma. Y yo aprendí fue lo básico. Lo básico. Fue por YouTube. Pero aún así, la otra parte, que esa interacción personal, esa conexión, construir relaciones, ese estar relajado, lo que tú describes, eso nada más te lo da tú ir físicamente a la escuela. Sí. Se puede aprender, como tú dices, porque si tú aprendiste, más personas pueden, obviamente, y lo han hecho antes. Pero yo recomendaría que si una persona decide aprender por YouTube, virtual, como sea, que lo complemente también con clases presenciales. Claro, 100%, lo básico, o sea, lo básico. Entonces, quiero que le demos lo básico a la audiencia ahorita después que terminemos. Sí, lo hacemos. Cuando cierra la escuela, no mucho después,
tú migras aquí a los Estados Unidos. Sí. ¿De dónde nace eso? Bueno, bro, mira, eso nace de la misma necesidad de yo cerrar el negocio. Dígase, el negocio cierra en marzo. Bueno, ok, pasa marzo, abril, mayo, junio, Ay, julio. madre. O sea, 5 meses sin literalmente producir nada de dinero. Nada. Comiendo de los ahorros, Sí, sí, sí. como uno dice allá, pellicando la tarjeta de crédito, Claro. tú sabes. Y ahí se me presenta una oportunidad de yo venir aquí a Estados Unidos, que honestamente, bro, de verdad, siéndote sincero, yo no quería venir a Estados Unidos. Es verdad. Yo no quería venir a Estados Unidos, nunca fue mi plan, nunca fue mi idea, porque es muy difícil, Brian, tú salir de tu país cuando a ti te está yendo bien. Sí, sí. Si mi caso hubiera sido el contrario, en el cual yo me veo en una posición de un trabajo de 8 a 5, que me siento desmotivado, que no estoy generando ingresos, que hubiera tenido un hijo que me ate a quedarme allá. Sí. Todo lo contrario, bro. O sea, estaba viviendo una de las etapas más bonitas de mi vida. Sí. Tú sabes. Eso yo lo veo. Porque ya estaba persiguiendo tu pasión. Estaba persiguiendo mi pasión, exacto. Y por eso es un poco chocante, ¿sabes? Y nada, bro, se me presenta esa oportunidad y ahí es que yo decido venir para acá. Estamos hablando que te mudaste en el 2020. Yo me finales del mudé 2020. en el 2020. Ok. Exacto. Todavía seguimos en COVID. Sí, seguíamos en COVID. Menos restricción y demás. Te mudas en Miami. Me mudo en Miami, ¿Qué en la haces? calle 8. ¿Con qué empieza? Yo empecé, bro, haciendo clases privadas. Ok. Haciendo clases privadas. Seguiste persiguiendo tu pasión. Seguí persiguiendo mi pasión. Y mira, voy a hacer algo aquí. Si no se puede, tú lo editas. Ajá. Yo, el día antes de yo venir aquí a Miami, yo fui a un tattoo shop. Creo que se dice así, un tattoo business. Sí, claro. Una tienda de tatuajes. Sí, y yo dije, bro, yo voy a hacerme un tatuaje que me recuerde algo de mi negocio. Entonces, me voy a levantar. Dale. No sé si se puede. Claro. Mira, ese logo que tuve ahí, Ese fue el día antes, sí. El día antes de tú. Edítame la barriga, bro. Porque, Ese fue el día antes de tú venir aquí al país. Sí, eso fue el día antes. Entonces, Ok. ese es el logo mío de la escuela. Ok. Y la fecha que yo tengo aquí abajo es el 2016, que Wow. fue el año cuando yo empecé a bailar. Entonces, Wow. yo lo que dije fue, si yo me voy para Estados Unidos, cuando yo me levante en la mañana y yo me vea en el espejo, cepillándome, porque es el primer espejo que tú te ves, Claro. para mí. Wow. Yo me voy a recordar todos los días que yo no voy a rendirme de mis sueños. Wow. Por eso me hice ese tatuaje. Increíble, viejo. Se me engrisa, loco. Increíble, viejo. Pero quería decirlo porque nunca había creo que nunca lo había dicho. Wow, eso está mortal, viejo. Sí. Porque, o sea, no hay algo más tangible que tú tatuártelo. O sea, Sí. algo que no se borra. No se borra. Es algo que es diciéndote y recordándote, como tú dices. Exacto. Es un recordatorio, Un recordatorio. permanente. Una marca permanente de que eso es lo que tú vas a seguir. Exacto, sí, porque es muy fácil desenfocarse, bro, hoy en día. Sí. Hay muchas distracciones y hoy en día la gente se acomoda muy fácil, Sí. tú sabes. Entonces yo quería tratar, dentro de lo más que yo pudiera, automotivarme. Claro. Porque vamos a decir, al final del día, bro, la gente te motiva, pero tú mismo tienes que motivarte también. Sí. Y- Y es una apuesta a ti mismo. Exacto. Es una apuesta a ti mismo porque, y era lo que te decía al principio, la gente ve las artes como arte, no necesariamente como, a veces no lo ven como un negocio. Como un negocio, sí. Pero es un negocio. Es un negocio. De ahí es que tú vives, de ahí es que tú comes, ¿tú entiendes? Y tú ahorras y tus sueños salen de ahí. Entonces, mucha gente no entiende esa parte y el sacrificio. Por eso, de verdad, me gustó muchísimo ver cómo tú llegaste y que quiero que también comparte un poco más esa Sí, historia. claro. Yo veía como tú en un gimnasio, los videos que tú posteabas eran en un gimnasio, me parece como de un edificio, que tú Sí. impartías tu clase privada. Y yo, miérquina, este pana está haciendo lo de donde pueda, donde Sí. pueda. Sí, bro, no, retomando ese tema, perdón, que hice la... Claro, claro. Yo empecé dando clases privadas. ¿Qué pasa? Donde yo me mudé, para mi conveniencia, había un salón de spinning también, pequeñito.
Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, aquí Esto quiero es ver. perfecto para mi clase. Esto está Porque era privada, tú le llamas one-on-one. one-on-one, Ajá. exactly, 1-1. O en ese tiempo también yo podía quizá entrar ahí 3 o 4 personas más. Ok. Un mini grupito, tú sabes. Claro. So, empecé ahí, di clase también en un parque, siempre me gusta decir eso, di clase en Al en aire un libre. parque, en el Doral, y lo que cobraba eran $10, bro, por una clase. Oye, Wow. $10. Por una hora. Por una hora. Que al final, en el momento, bro, honestamente, yo no estaba buscando el dinero. Sí. Yo lo que quería era darme a conocer. Sí. Porque a mí nadie me Wow. conoce aquí. Wow. En ese momento nadie me conocía. Sí. O sea, yo podía tener un nombre, Randy Santos, en Santo Domingo. Pero aquí en Miami, Randy Santos es... Sí, exacto. Y tú estás viniendo a un destino mucho más grande. Nosotros que venimos allá sabemos que Santo Domingo es un patio. un patio. Y hablando de eso de reconocerte, que tú y yo le hemos hablado, ya la cantidad de personas que tenemos en común, que conocemos en común de aquí, Sí. amigos y colegas, Sí, que van sí. a tu escuela de danza, que yo te tiro, Milkina, yo no sabía que fulanita iba a tu escuela. Increíble cómo tú me estás transportando al principio, Sí. cuando tú no perseguías el dinero. Tú lo que querías es darte a conocer. Dame a conocer. Seguro, déjame darte una clase para que tú le digas a tus amigos Exacto. y tú sabes. Y ahora, hoy en día, fíjate cómo ya tenemos, yo que vivo más al norte, a 1 hora de distancia donde tú vives, Sí. tenemos colegas y amigos en común que varios que van a tu escuela. Sí. Increíble, viejo. Cómo ese sacrificio ahora mismo está pagando ese fruto. Sí. Pero tú tienes que ir, ¿no hay? Yo tengo que ir. Tengo ese compromiso todavía. Sígueme contando. Entonces comenzaste Pero sí. con las clases privadas a $10 una clase. A $10, bro, sí. Y nada, mi hermano, empecé poco a poco, clase privada. Poco a poco me fui entrando en la escena del baile aquí, que es muy Competitiva. grande. Aquí hay muchas escuelas, bro. ¿De verdad? Aquí hay varias escuelas en Miami, escuelas muy buenas, de verdad que sí. Y fue, vamos a decir, un poquito difícil al principio. Sí. Por eso mismo, porque wow, aquí hay competencia. Sí. ¿Qué yo voy a hacer para que en vez de una persona diga, déjame no pensar aquí, déjame pensar en Randy Santos? Bueno, ahí es que yo le pongo mi toque, mi sazón, el sazón dominicano. Claro. Ahí yo saco provecho, bro. Y como yo me di más a conocer aquí, evolucionando con el tema de la clase privada, fue con el tema de la bachata. La bachata, que como yo soy dominicano, Claro. aquí en Miami lo sigue habiendo todavía, y es un mercado que yo poco a poco me he ido ganando, gracias a Dios. Es el tema de la bachata tradicional, bachata tradicional, moderna, que a la gente le gusta la bachata, bro. A la gente le gusta la bachata, pero no había alguien aquí como que le pusiera Ese acento. ese acento, ese toque, como que bachata dominicano. Sí. Y eso me abrió muchas puertas, bro. ¿Es De verdad verdad? que sí. Por ahí yo fue, por esa rama de la bachata fue que me Tú di. dices que muchas de estas escuelas se enfocan mucho en que merengue y salsa, quizá. No, ni siquiera en merengue, en salsa. Salsa, mucho es salsa. Mucha salsa. Ok. El merengue low profile. Ok. Entonces tú, bueno, yo me he dado cuenta que por lo menos tu escuela es bien diversa en ese sentido. Sí. Tú enseñas las 3 cosas, ¿no? Yo enseño salsa, bachata y merengue. Y merengue. Yo no tengo grupos de merengue, pero sí, si alguien quiere aprender merengue en clase privada lo hago. Clases privadas. Sí. Ok. No, perfecto. Y me imagino que el enfoque siempre va a ser en la salsa porque es la más difícil de todas. Sí, yo diría que sí. Ok. Y me da curiosidad, ¿muchos latinos atienden tu clase o muchos americanos? ¿Cuál es el demográfico? Yo diría que muchos latinos, bro, Muchos latinos. específicamente cubanos. O sea, que no necesariamente porque tú seas latino, inmediatamente tú naces con esa vena de saber bailar. De verdad que no, porque hay un paradigma con eso, que todo el dominicano baila bachata, que todo el cubano baila salsa, sí. que todo el puertorriqueño baila salsa o que todo el dominicano baila merengue. Sí. Pero eso no es verdad. Porque en mi caso y tu caso, como tú me dices también, nosotros no bailábamos nada. Sí. Y he conocido cubanos aquí que no bailan nada tampoco. Nada tampoco. Mira, qué interesante saber eso. Sí. Como profesor de escuela, de eso. Otro dato curioso, por ejemplo, es la razón. Porque tú y yo decimos la razón de por qué, por ejemplo, nos motivamos a empezar la danza. De qué inspiración de una chica. Muchos de los
hombres, vamos a empezar con los hombres. Sí. La inspiración de los hombres, ¿tú dirías que es esa? Del querer aprender a bailar. ¿Siempre es por una chica, por impresionar a alguien? Bro, mira, yo diría, en la mayoría de los casos sí. Mm, En la mayoría de los casos sí, pero te digo la verdad, es más bonito y bueno si tú lo haces porque te nazca. mm, Te voy a decir lo que yo me he dado cuenta y lo puedo decir porque soy profesor. claro. El que se inscribe en una escuela de baile y persigue el baile solamente por una mujer, no baila bien. Por varias mujeres. O varias mujeres, Sí. no termina bailando bien. Ya. Sin embargo, el que se inscribe en una escuela de baile y persigue felicidad o pasar un buen rato, divertirse, Wow. le pone más empeño. Wow. Ese va a más eventos, ese persigue más clases. Lo que tú me estás diciendo a mí, Esos son el 1% que se destaca del montón. que es un 1%. ¿Eso en el caso de los hombres o dirías que los hombres? Estamos Los hablando todavía hombres, de los hombres. O sea, que hay hombres, y eso yo lo veo, por un tema también, de nuevo, vamos a los mismos, de no quedarse atrás, como decimos nosotros. Exacto. Quieren aprender los pasitos, aprenden lo básico para defenderse, como decimos nosotros también. Exacto. Y entonces sueltan la clase porque esa es su intención. El Exactamente. hombre que se queda generalmente termina bailando, tú te das cuenta, es por el tiempo y Por el empeño que le tiempo, la ponen. trayectoria, En exactamente. el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿tú crees que las mujeres van a las clases por un tema de entretenimiento? ¿Es por el mismo motivo de los hombres? ¿Cuál es el motivo principal? En la media aritmética que yo tengo, muchas mujeres se inscriben en clase por tema de amores fallidos. Bro. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, lo que tú me estás diciendo aquí es que muchas mujeres se inscriben, o sea, que la mayoría, vamos a ponerle que quizá la mayoría de mujeres que se inscriben en tu escuela de salsa es General, sí. general, es por un tema de quizá un despecho, un tema de una relación frustrada, una relación tóxica. Y lo digo sin miedo, sí. ¿Qué? Esa es la realidad, sí. Señores, eso es muy exclusivo aquí. Yo no me hubiese imaginado eso. Claro, hay sus excepciones, no, Sí, claro, no todo claro. es Pero igual. las mujeres lo disimulan muy bien. Sí, lo disimulan muy bien, de verdad que sí. Wow. De verdad que sí. Wow. O sea Pero que sí. en general la mayoría de los hombres lo hacen para defenderse y conseguir a una chica o varias chicas. Y la mujer lo hace por un tema psicológico de buscar quizá algún tipo de escape o Sí. entretenimiento para olvidar quizá una relación pasada. Exactamente. Wow. Sí. Está interesante eso. Porque ya pasamos de un tema de entretenimiento, un tema físico de la danza, a un tema también psicológico, Psicológico. que es lo que tú describes también. El baile es un idioma, Es un idioma universal, bro. es un idioma. Yo recuerdo, es una forma también de los sexos opuestos comunicarse. Sí. Yo me acuerdo como ahora, por ejemplo, chamaco, queriendo bailar con alguien, voy, invito a la chamaca y me dice, no, me duelen los pies. Y yo me voy. Y a los 2 minutos está bailando con otro. Wow, eso sí duele. hermano. Mira, Duele, ¿eh? eso duele. bro. Duele. Pero ya sin decírmelo me lo está diciendo. Exacto. Bueno, exactamente. Te hizo una Es un lenguaje. tú poniéndolo así, como quiera duele. Sí, duele. Sí. Pero es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un lenguaje. La forma como se baila también es un lenguaje. ¿Sí o no? Sí. No, y es chévere, bro, porque, o sea, vamos a suponer lo siguiente. Tú vives aquí, tú vives acá, Florida, y tú decides irte de viaje, no sé, te explico un caso mío reciente, a Las Vegas. Sí. Yo fui a Las Vegas en enero. Y por el tema del baile, yo pude conocer a muchísimas personas. No es lo mismo tú ir a una escuela de baile Sí. e interactuar, conocer, yo me inscribí en esta escuela por X razón, Sí. que tú ir a un club, sea hasta con un grupo de amigos, tú nada más vas a interactuar con tu grupo de amigos. Pero en la escuela de baile, tú conoces mucha gente, bro. Sí, sí. Y es lo que te digo, te permite, te abre mucho horizonte. Te abre muchas puertas, eso yo lo veo, Interesante, la parte psicológica también de la danza. Entonces, comienzas con clases privadas, Comienzo con clase privada, vas creciendo. voy creciendo, me van llegando muchos clientes, de verdad que sí, gracias a Dios. Y nada, bro, llega un punto que abro la escuela.
Nuevamente. nuevamente. Sí. Nuevamente, porque ya la había... Sí, ya la tenías abierta. Ya la tenía abierta en el 2020, pero por lo del COVID, como te conté. Sí. Y nada, bro, llegué el momento de abrir la escuela y es emocionante, de verdad que sí, me sentí muy bien. Qué bueno. Mucho miedo. Sí, me imagino. Al principio, muchísimo miedo. Más miedo que allá, me imagino. Sí. Porque aquí tú estás solo. Tu familia, cuando tú estabas aquí, estaba solo, por lo menos en ese momento. Toda tu familia estaba allá en Dominicana. Mi familia estaba allá en Dominicana. Solo completamente. Allá por lo menos tú tenías su apoyo. Sí. Cuando tú le dejaste saber de que esto era lo que tú querías hacer, ya tenías su apoyo. Yo que conozco a tu familia, a tus hermanos, me imagino que fue así. Tú tienes muchos conocidos, amigos, que eso lo hace un poquito más difícil. Tú tienes ese soporte emocional. Aquí es solo. Repetir de cero, solo. Me imagino que el sentimiento fue hasta un poquito más estresante, más presión. Sí, mucha carga, muchos retos, pero al final del día, bro, fluyó. ¿Tiene el tatuaje? Tengo el tatuaje, dije hay que hacerlo y entonces ahí empecé clase de grupo, la misma clase privada continuaban, entonces ya aquí era más fácil porque tenía un espacio más grande. Sí. Tenía un espacio más grande, ya aquí podía involucrar a más personas. Ahí empiezo el tema de hacer las fiestas también, sí, porque hago eventos en la escuela. Que es igual, con la misma intención de atraer nuevas personas, sí, para dar a conocer tu negocio, pero también para involucrar a más personas. Para involucrar a más personas. Y nada, bro, o sea, todo va pasando, fluye, crece, hasta el sol de hoy. Qué bueno, loco. Y de verdad que yo lo he visto, he sido testigo de ese crecimiento orgánico. Yo le estaba comentando a mi esposa de que si el negocio sigue, y tú mencionaste pasión, tú no perseguías el dinero, y yo todavía noto eso en ti ahora mismo. O sea, tú no lo haces por el dinero viene. Sí, el dinero viene. A medida que tú vas creciendo, el dinero viene. Ese es un común denominador que tienen muchos emprendedores, que cuando tú lo haces por pasión, olvídate, el dinero viene, el crecimiento, la notoriedad, todo eso viene. Y hablando de notoriedad, hablamos un poco de eso. Saliste en Telemundo, estás trabajando para compañías como Spotify, sí, compañías grandes. O sea, hay compañías que te contratan, sí, como parte de su... Sí, porque la compañía también, como forma de mantener a los empleados motivados, desestresados, están implementando ese tipo de actividades recreativas en la cual ellos me contratan, yo voy 1 hora, 2 horas y le enseño a bailar. Y es chistoso, bro, porque hay tanta gente que todavía no sabe bailar. Sí. O sea, un departamento entero de una compañía no sabe bailar, ¿tú puedes creer? Yo me lo imagino, Sí. De verdad que sí. Última preguntita, ¿qué sigue para Randy Santos? Bro, siguen muchos proyectos que me van a hacer un antes y un después. Vienen muchas cosas buenas a nivel de clase, a nivel de eventos corporativos. Qué bueno. Y ustedes verán. Eso muchas cosas buenas, qué chévere. Y como te decía, viejo, súper feliz de ser testigo de ese crecimiento, óyeme, el haber crecido contigo desde niño, literalmente, desde niño, y está aquí y ve todo lo que tú estás haciendo. Eso mismito le decía yo a mi esposa, si no eres ahora, lo va a hacer o el más grande o uno de los más grandes en Miami, en lo que tú haces. Eso yo te lo garantizo. Wow. Si tú sigues con esa pasión, viejo, óyeme, ¿cuánta gente pueden decir, hasta yo me siento mal que no tengo un tatuaje? Que tú te tatúas, o sea, es tanta la pasión y la dedicación y la resiliencia de que te tatúas eso como un recordatorio de lo que tú mismo te estás prometiendo, sí, y la apuesta que tú estás haciendo para ti mismo y para tu familia. Sí. No hay vuelta porque atrás. yo de verdad yo siento que tengo un compromiso conmigo mismo y con mi familia también. Qué bueno. Y es algo que de verdad lo estoy trabajando con mucha pasión, bro, con mucho amor, con mucha humildad siempre. Y como tú dices, yo entiendo que cuando uno trabaja por pasión, y las recompensas vienen. Paxi, Don Carlos, todito, o sea que ellos van a ser testigos también, o sea que sí, viejo, súper feliz, gracias por la oportunidad, pero antes de irnos tú me debes algo. Ahora mismo yo quiero que rápidamente tú me des los pasitos, los truquitos, merenguito, bachata, merengue, salsa, para que ese que no sabe sepa por dónde empezar. Lo podemos hacer, sí. Vamos. Pero antes de que hagamos esa clase, te voy a hacer un regalito para que los pasos te salgan más fácil. Ey, me gusta. Para que andes representado ahí. Gracias. Señores, vamos al mambo. Vamos allá. Hermano, muchas gracias. Por todo, de verdad. Un placer. Ok, vamos a hacer
3 pasitos sencillos para sobrevivir en la pista de Imagínate baile. que yo soy un gringo americano, que no sé bailar. Yo sé que no lo parezco, pero imagínate que yo soy primera vez, vengo donde Randy. Randy, quiero aprender salsa. Dame lo básico para empezar. Ok, vamos a darte la fórmula secreta. Mira, 3 pasos sencillos para sobrevivir y no pasar vergüenza. Para sobrevivir. Número 1, basic forward and back. Ok. Básico para adelante y para atrás. So, aquí vamos a empezar con el pie izquierdo, ¿ok? Sí. Vamos a hacer de cuenta que estamos caminando normal Ajá. y hacemos una pisada adelante, ¿ok? Ok. So, aquí el pie derecho que se quedó atrás, Ajá. voy a levantarlo y piso en el lugar. 2, ¿verdad? Ok, regreso. Entonces ahora el izquierdo lo regreso, ¿verdad? Espérate. Desde el principio. Sí, dale. Ok, so hacemos izquierda, derecha, centro, ¿verdad? Ok. Otra vez. Izquierda, derecha, centro. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero hacia atrás, empezando con el pie derecho. Ok. Y derecha, izquierda, Derecha. centro. Otra vez. Ok. Derecha, izquierda, centro. Centro. Entonces la idea es hacerlo repetidamente, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Le damos. Vamos a Ahora. la música entonces. Ok. 5, 6, 7, 8. No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex. Hasta yo me estoy trabando, espérate. Ahí, ahí. Ahí. Ok. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos Pa, quieres? ahí. Ok. Que parte del no me entiendes. Eso. Vete con quien te Ahí. la gana. Bueno, a bailar Ahí la donde noche. uno comienza a moverse un poquito Sí. ahí, pero se mantiene. La mano siempre arriba, nunca aquí abajo. Ah, ya, exacto. Movimientos circulares todo el tiempo. La verdad es que lo hace. Y si te confunde con los pies, te ríes y nadie se da cuenta. Exacto. Ajá. Ahí. Ajá. Exacto. Vamos con el otro. Me gusta, me gusta. Vamos entonces ahora con ponme ahí. Yo quiero unos pasitos de bachata. De bachata, ok. Tengo una noviecita dominicana, quiero impresionarla. Yo sé que dicen que la bachata es más básica. Que la bachata es un 2, 3, qué sé yo cuánto. La bachata es un poquito más fácil, pero la bachata lleva más pasión. Ok. Tiene que sentir mucho la música. Más pasión. Sí. Entonces, vamos a decir, en bachata, paso básico número 1, primordial. Vamos a empezar con el pie izquierdo en punta. Sí. Ok. Como no tenemos mucho espacio, vamos a hacerlo un poquito pequeño. Vamos a ir a la izquierda. Vamos a hacer esto. 1, ¿verdad? Luego cierro con derecha. Luego abro con izquierda. Y luego Cierro. cierro con derecha. Ok. Ok. So, de aquí termino. Ajá. Me regreso. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sabes? Ok. So, la idea es hacerlo izquierda, derecha. Ok. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. O sea, que cada un pie sigue al otro. Exacto. Algo muy importante para que la gente tenga eso pendiente. En la bachata, la gente cree que la cintura se mueve a propósito. La cintura debe moverse con el movimiento de los pies. Ok. So, yo siempre le digo a la gente que cuando tú bailas bachata, tienes que hacer de cuenta que tú estás montando bicicleta. Ok. Es como pedalear. Sí, porque sí, si sí. haces esto intencionalmente, Sí. se ve un poquito feo. So, Solo la sí. idea es bend your knees, flexiona rodillas, pa, y el movimiento va a salir natural. Solo. Ya, Ok. tiene sentido. Vamos con música, Vamos a ver darle. cómo sale. Vamos a ver. 5, 6, 7 y pa. Pie sigue pie. Exacto. Izquierda, derecha, pa. Entonces cualquier otro movimiento tiene que salir de ahí. Exacto. Evolucionar ahí. Exacto. Mano igual arriba. Mano igual arriba. Aquí podemos hacer los mismos 4 pasos para adelante, pa atrás, pa adelante, pa. Ey, Podemos poquito ir más sencillo. izquierda, adelante ahora, derecha, pa, exacto. Siempre tomando en cuenta esos mismos 4 pasos. Nítido. Oye, que no se aprende ese. Oye, vamos con la última. Merengue, vámonos lejos, dominicano, profundo. Vámonos con merengue. vamos a ver. Sí, el merengue, o sea, de los 3, en tu opinión, ¿cuál es el que más la gente se aprende más fácil? A nivel de aprender más fácil sería el merengue. El merengue. A nivel de técnica, más difícil sería salsa. Ok. A nivel de entender la pasión sería la bachata. La bachata. Porque la bachata, si tú te fijas, las letras de la bachata son muy pasionales. Ya. Fíjate, Romeo, Sí. Eso es cortavena. Cortavena. Sí. So, es una canción para tú sentirla. Sentirla, tiene sentido. Entonces Sí. el merengue, me da curiosidad cómo tú enseñas el merengue.
porque esa es menos, encuentro yo, esa es mi opinión, como que es menos transaccional con el tema de los pasos. Es un tema Sí. mucho de cintura, ¿no? Sí, el tema del merengue es más expresión corporal con la cintura. Ok. No hay muchos pasos. Realmente el merengue no es un baile estructurado a nivel de complejidad con pasos. Ajá. O sea, en el merengue, vamos a decir, la característica de la salsa es que son muchas vueltas, como dice la gente, muchos Sí. giros. No siempre tiene que ser así, pero son muchos giros. Ok. En merengue eso no se usa tanto, porque el merengue es más calmado, es más in place. Ok. ¿Ok? So, vamos a hacer un ejemplo de eso. So, en el merengue, vamos a decir que tenemos la mano acá, ¿verdad? Ok. Como referencia. Vamos a marchar, ¿ok? Dígase, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, Levantando un izquierda. poquito los pies. Sí, aquí yo aplicaría el mismo método del tema de pedalear. Ok. No es lo mismo hacer esto, ¿you see? Sí, sí, sí. O sea, flexiono, Tiene que flexionar. flexiono, y exacto. levantar. Y ya hay una cadencia con la cintura que va a venir sola. Tiene. Ya de aquí, aplicando lo mismo, 1, 2, 1 más adelante, 1, 2, 1 más atrás, 1, 2, vuelta lenta, 1, 2, pa, 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 pa. Ok. Y de ahí sigue. No Todo el hay, tiempo no hay una llevando estructura de dónde parar, de dónde Exacto. volverse, como la bachata. Tú puedes seguir el movimiento donde Libre. sea. Libre. libre. Vamos a darle. Vamos a darle. 5, 6, 7 y. Exacto. Entonces, adelante, atrás, Ok. adelante, atrás, in place, slow turn. Ella un día me invitó a comer. Me dejó encantado. Exacto. al cinturón. Aquí podemos jugar un poquito con los pies individuales, ejemplo. Le dije que sea Izquierda, aquella mujer. pa, izquierda, pa, Y ella entonces me izquierda, brindó mangú. pa. Aquí podemos hacer una vueltica, mira. Y pa, 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 pa. Otra vez. Y Enseguida le diré que sí. ahí, tú ves. Buena, buena. Exacto. Señores, Randy Santos. Randy Santos tiene su escuela en Miami, Randy. Si alguien quiere contactarte y a tu escuela, inscribirse, ¿dónde te puede conseguir? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, mensaje de texto. Mi teléfono es 305-766-9502 y en Instagram, Randy Santos Dance Studio. Solo queda darte esa visita, viejo, y pasarla bien. Sí, que yo sé sí. que yo nada más me da ese FOMO cuando veo esos videos, Mielkina, me lo estoy pidiendo. De verdad que gracias por el tiempo. No, mi hermano, gracias a ti. Seguimos hablando. Dale, papá, un placer.